Les agradecemos la oportunidad de regresar hasta sus hogares. Deseamos que la bendición del cielo, la paz y la gracia de Dios les acompañe desde hoy y para siempre. Extendemos nuestra gratitud por permitirnos compartir los mensajes de Dios para este tiempo. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Algunos responderán que es un microchip que se insertará en la mano o en la frente de los seres humanos, donde se codificará todo para ubicar a las personas y perseguirlas de alguna manera tecnológica. Otros explican que es el código de barras que aparece en los productos que compramos en los supermercados. Todas estas explicaciones superfluas, vanas e irreales no concuerdan con el simbolismo del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 nos define qué es la marca de la bestia, quién es la bestia y qué poder impone la marca de la bestia. Vamos a empezar a recordar estos símbolos. En un tema anterior vimos que el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 1 al 10, presenta un imperio conocido como la bestia, semejante a un leopardo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que tenía sus patas como de oso, y que había recibido el poder, el trono y autoridad de parte del dragón. Bien hemos demostrado que ese poder representa al imperio papal. Según el verso 5 de Apocalipsis 13, este poder dominaría el mundo durante 42 meses proféticos, es decir, 1260 años literales, o 1260 días proféticos, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. El verso 10 del capítulo 13 de Apocalipsis dice cómo culminaría el periodo de dominio mundial del papado. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El pueblo de Dios debía esperar con paciencia hasta que llegara el cumplimiento del versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis. El cumplimiento llegó en el año 1798, cuando el general francés Berthier penetró en el Vaticano, tomó a Juan Ángel Brasky, el Papa Pío VI, prisionero y lo llevó al exilio. En ese momento, el que llevaba en cautividad fue llevado cautivo. Muchos papas ordenaron apresar, perseguir, oprimir, torturar y matar a los hijos de Dios. Una suerte similar ocurriría al Papa en un momento específico de la historia, cuando terminara su periodo de dominio mundial. 1798, año exacto en que terminan los 1260 años del poderío papal sobre el mundo, cuando dominaron las naciones de la tierra e impusieron sus dogmas, leyes y ordenanzas. Persiguieron, mataron, torturaron y destruyeron la vida y la dignidad, las propiedades y el nombre de aquellos hombres que se opusieron a sus dogmas, herejías e imposiciones antibíblicas. Aquí vemos que esto ocurrió en 1798. El Papa Pío VI fue llevado del finado Valencia en Francia y allí murió en el exilio. Su muerte se cumplió cerrando el versículo que dice: el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Se había cumplido entonces el verso 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Entonces el papado fue herido como de muerte. Su cabeza, el Papa, fue llevado al exilio y finalmente muerto. Pero la profecía también indica que su herida sería curada. Poco tiempo después, ya en el año 1800, el 14 de agosto del año 1800, se estableció un nuevo Papa. Empezó a ser curada la herida papal y esta se completó de curar en 1929, cuando Benito Mussolini realizó el Tratado de Letrán, reintegrando la autoridad sobre el dominio papal en un territorio específico de tierra, lo que hoy se llama la ciudad-estado del Vaticano. A partir de allí empezó el cumplimiento de la fase final del versículo 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A partir de allí el papado está recuperando su hegemonía mundial, su poder en el mundo, especialmente en el pontificado de Juan Pablo II. Este hombre especialmente fue utilizado para acercar a las naciones al poder papal, para recuperar el dominio y la influencia política del papado sobre el mundo. Karol Wojtyla fue un instrumento útil especialmente en las manos de Estados Unidos y aliado con el poder imperial de Norteamérica para hacer caer el comunismo en Rusia, en la Unión Soviética. La perestroika y el glasnost, realizado por Mikhail Gorbachev, fue realizado en gran parte
por la influencia de Lech Walesa, el dirigente polaco, la nación de donde era Karol Wojtyla o Juan Pablo II. La influencia política del papado se hizo sentir allí con poder, derribando a uno de los enemigos más acérrimos del papado a nivel político en toda la geopolítica mundial, el comunismo. Ahora le queda derrotar otro enemigo, el protestantismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero su derrota será sutil, no abiertamente con una guerra a través de las armas, no con una invasión militar, sino con el dominio de las conciencias de los dirigentes de Norteamérica y a través de ello con la opresión sobre todo el pueblo norteamericano. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Allí mismo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Se presenta una nueva bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Aquí tenemos un poder extraño y misterioso, donde conjuga 2 características totalmente opuestas. Primero tiene 2 cuernos a la semejanza de un cordero, pero luego habla como un dragón. Aquí se presenta el contraste de un poder o de un imperio. Daniel 7:23 nos aclara que bestia es imperio. De un imperio que surgiría de una manera mansa, bondadosa y sencilla, aún con características cristianas como de cordero, pero que finalmente será un instrumento de Satanás, el dragón, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aquí tenemos una nación que subía de la tierra, que crece como una planta. En Daniel, en el capítulo 7, vemos el surgimiento de los imperios que dominaron al mundo en la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como combatiendo entre los 4 vientos que atacaban allí en medio de la mar. Surgía uno tras otro, haciendo sucumbir la potencia anterior por medio de terribles conflictos bélicos en zonas habitadas por multitudes de seres humanos. Las aguas, según Apocalipsis 17:15, representan naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Y los vientos representan guerras, batallas y conflictos militares. Pero esta nación, este imperio, no surgiría en un lugar muy poblado, no surgía del agua, no surgía del mar, surgía de la tierra. Un lugar deshabitado o poco habitado. Este fue el surgimiento de los Estados Unidos. La palabra griega subía es anabainon, que significa crecía sencillamente como una planta. Así como una planta crece de manera sencilla y natural, la nación norteamericana había de surgir, y su surgimiento estaba en pleno desarrollo en el año 1798. La secuencia profética nos deja en el verso 10 en 1798, cuando el papado es herido y el papa es llevado prisionero por Berthier. Ahora, en ese periodo de tiempo, la otra bestia estaba surgiendo en el mundo. No podemos mirar otra nación en el planeta que habría de convertirse en una potencia mundial, sino a los Estados Unidos de Norteamérica, que en ese año, en 1798, estaba en pleno desarrollo, en pleno crecimiento de la tierra, surgiendo como una nación para convertirse en un poderoso imperio. Surgía ahora y se le veía, según el profeta menciona, 2 cuernos como de cordero. La nación fue establecida con 2 principios fundamentales: la libertad de conciencia religiosa y la libertad política. Allí, los que establecieron esta nación tenían el propósito de establecer una nación sin rey y una religión sin papa. Oprimidos por los monarcas de Europa y maltratados por el sacerdocio y el clero católico, trataron de evitar estos efectos funestos sobre las vidas, las conciencias, la libertad y la felicidad de los hombres. Habían visto los efectos opresivos y destructores de la monarquía, cómo los monarcas explotaban a sus súbditos, se aprovechaban y se beneficiaban de todo lo que ellos les brindaban y podían proveer para la felicidad de orgullosos monarcas que se imponían sobre sus súbditos con arrogancia, con desprecio y con tiranía. También habían sufrido los efectos opresivos de otro imperio, el imperio papal, que oprimía sus conciencias, que manipulaba sus derechos y que les impedía la libertad de creer en Dios, adorarle y servirle según sus propias convicciones individuales. Cansados de estos 2 medios opresivos, decidieron establecer una nación que no llevara estas marcas, ninguna de estas cargas, y entonces establecieron en la Constitución de Norteamérica los principios fundamentales del republicanismo
y el protestantismo. Así esta nación crece con dos cuernos como de cordero: la libertad de conciencia religiosa y la libertad política, protestantismo y republicanismo. Esto fue lo que observó el profeta cuando esta nación crecía. En su mansedumbre, inocencia y crecimiento original no se manifestaron las características despóticas de Europa, el despotismo de los monarcas y la arrogancia de los papas. Ahora se concedió libertad para elegir a las autoridades mediante el voto, el establecimiento de la democracia, y cada uno podía adorar y servir a Dios según sus convicciones individuales de conciencia. Estos dos principios fundamentales han sido la base del poderío, del crecimiento y de la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy diferente a las condiciones de Latinoamérica, donde la opresión imperial por los monarcas españoles en la mayoría de países y, por otro lado, de los monarcas portugueses en Brasil, no diferenciaron mucho a Latinoamérica de Europa. Además, estas naciones tuvieron la desventura de ser dominados y poseídos por el catolicismo romano. Allí se evangelizó, según entre comillas, a los indígenas de estas zonas con un mosquete o una cruz. Se colocaba el mosquete sobre el pecho del indígena y al frente una cruz. Si él asentía a la cruz, no le disparaban. Si rechazaba la cruz, un disparo del mosquete le esperaba. Los indígenas, al ver los resultados de rechazar ese tipo de evangelización, entonces asentían, y de esa manera, entre comillas, la Iglesia Católica evangelizó a Latinoamérica. De esa forma, la opresión papal y la opresión de los reyes dominó a Latinoamérica como había dominado Europa. Pero Estados Unidos se vio libre de esos dos medios opresivos y empezó a crecer y florecer como una poderosa nación. En 1775 inician las luchas de independencia contra el Imperio inglés. El 4 de julio de 1776 se establece la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1777 se reunieron en Congreso y adoptaron los artículos de la Confederación. Estaban allí los primeros 3 estados que conformaron inicialmente los Estados Unidos de Norteamérica: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. En 1783 terminó la Guerra de Independencia, realizando un tratado de paz con la Gran Bretaña, que reconocía la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y le concedía más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En 1787 se elaboró uno de los documentos más valiosos de toda la historia de la humanidad. Thomas Jefferson fue el hombre encargado de redactar los artículos de la Constitución de los Estados Unidos, que vio su nacimiento en 1787. El 26 de julio de 1788 la ratificaron 11 de los 13 estados originales y entró en vigor el 1 de marzo de 1789. Para el año 1798, el momento en que la profecía presenta el surgimiento de los Estados Unidos, estaba en pleno desarrollo. Estaba creciendo como una planta de la tierra, tal como el profeta lo observó. En el discurso inicial dado por George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pronunció unas palabras que tienen vinculación con el surgimiento de esta nación. Él expresó: ningún pueblo puede sentirse más obligado que el de los Estados Unidos a reconocer y adorar la mano invisible que dirige los asuntos de los hombres. Cada paso que haya dado hacia adelante para obtener el carácter de nación independiente parece haber sido distinguido por alguna muestra de actuación providencial. El Señor, en su misericordia, entonces había provisto un lugar para que los hombres y mujeres perseguidos de todas las naciones de la tierra, los oprimidos hijos de Dios, que querían adorar y servir al Señor libremente, encontraran un lugar de refugio en el suelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nació esta nación. Así surgió este nuevo poder, este nuevo imperio, en los fundamentos del cristianismo, para acoger a los hombres y mujeres peregrinos de todas las naciones que quisieran servir a Dios libremente y que quisieran tener el derecho
de elegir a sus dirigentes que habrían de gobernarlos. Así surge los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la profecía no termina allí. Presenta un notable contraste entre su nacimiento, su surgimiento manso y fundamentado en el cristianismo, su desarrollo y su degradación final. Apocalipsis 13 presenta allí mismo en el versículo 11 que esta bestia, que surgía de la tierra y que al principio tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, finalmente hablaría como un dragón. El profeta dice, más hablaba como dragón. Aquí vemos una contradicción marcada entre lo que esta nación profesa ser y lo que realmente es. Vemos la degradación de los Estados Unidos. Paso a paso, esta nación se ha ido apartando de Dios. Los principios originales han sido pisoteados vez tras vez. Hemos visto cómo los Estados Unidos de Norteamérica, al convertirse en el imperio más poderoso de la tierra, ha oprimido a hombres y mujeres de diversas naciones en todos los confines del planeta. Ha hablado como dragón en muchas oportunidades. Pobres, mujeres, niños, ancianos, mutilados, heridos, maltratados y despedazados por las armas norteamericanas, dan testimonio a través de las décadas del cumplimiento de esta profecía. Pero esta profecía tiene un cumplimiento específico hacia el pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 13, muestra una característica especial del dragón. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Segunda de Corintios 11:2 y Efesios capítulo 5 presenta a la mujer como la iglesia. El dragón perseguiría a la iglesia. El hecho de que Estados Unidos, la nación que nació bajo el fundamento del cristianismo, perseguiría a la iglesia cristiana, es lo que anuncia la parte final del versículo 11 de Apocalipsis 13. Estados Unidos entonces adjurará de sus principios de libertad de conciencia religiosa. Ha establecido Norteamérica en su constitución que no debe establecerse ningún requisito religioso para formar parte del gobierno de los Estados Unidos. La Constitución de Norteamérica, en el artículo 6, declara que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público. Entonces, no debería legislar la nación de los Estados Unidos en aspectos religiosos para imponer sus dogmas o creencias de cualquier religión u organización religiosa. Pero este principio será adjurado por Norteamérica, la nación que surgió para apoyar los desvalidos hijos de Dios, los perseguidos cristianos de Europa que huían con el deseo de servir libremente al Señor. Esta nación que surgió con el principio fundamental de la libertad de conciencia religiosa oprimirá la libertad de conciencia, perseguirá al verdadero pueblo de Dios y se convertirá en un instrumento en manos de Satanás para perseguir, oprimir y en algunos casos matar a los verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que presenta la profecía. Y los versículos siguientes de Apocalipsis 13 nos demuestran cómo los Estados Unidos de Norteamérica perseguirán a los hijos de Dios. El verso 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. La primera bestia es la mencionada en los versículos 1 al 10 de Apocalipsis 13, es decir, el papado. Inicialmente los Estados Unidos de Norteamérica no tenían vínculos diplomáticos con el Vaticano. Esto estaba prohibido en los Estados Unidos. Los cristianos, que habían sido perseguidos por el papado, conocían bien las sutilezas y artimañas papales y su astucia política para arrastrar a los gobiernos y las naciones para cumplir sus propósitos. Conociendo esto, impidieron tener vínculos diplomáticos con el Vaticano, pero poco a poco Estados Unidos fue cediendo en ese terreno. Especialmente en los días de Jimmy Carter, empezaron los acercamientos diplomáticos de los Estados Unidos con el Vaticano, y vez tras vez, a través de los gobiernos de Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton o George Bush hijo, Estados Unidos se ha vinculado diplomáticamente con el Vaticano. Lo reconoce como un Estado y acepta al Papa como el representante no solamente del Estado Vaticano, sino como la máxima autoridad del catolicismo a nivel mundial. Por lo tanto, reconoce la autoridad terrenal del Papa, que es uno de los distintivos de la imposición papal y que es uno de los principios
que el papado ejerce y manifiesta para dominar las conciencias de los hombres y que el protestantismo original rechazó de manera clara y definida. Estados Unidos entonces ya está dando pasos hacia atrás a reunirse con el papado. Lo que los padres peregrinos, los fundadores de Norteamérica rechazaron, hoy los dirigentes de la nación norteamericana están aceptando abierta y claramente. Esto se hará más y más evidente y el mundo entero verá el cumplimiento de la profecía, porque dice aquí: y hace la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Se acerca el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica harán que se adore al papado, harán que los hombres y mujeres que pisan el suelo norteamericano y que habitan en cualquier lugar de la tierra donde Norteamérica tiene influencia, adorar al papado, siguiendo sus dogmas, sus enseñanzas y especialmente sus leyes. ¿Qué medios utilizaría la segunda bestia para lograr este propósito? Los versículos 13 y 14 los aclaran. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Cuando Martín Lutero visitó Roma, en aquel momento que fue enviado desde el monasterio para visitar aquella ciudad, para adherirlo más firmemente al papado, al llegar y observar en lontananza las 7 colinas, se postró y dijo: «Oh, salve Roma». Después de visitarla, cuando ascendía por las escaleras, que decían que milagrosamente habían sido transmitidas desde Jerusalén hasta Roma, según ellos, las mismas escaleras por las cuales Jesús había ascendido hacia Pilato, allí, subiendo de rodillas, como un relámpago pasó por su mente el pensamiento: «El justo por la fe vivirá». Comprendió entonces en profundidad el mensaje de la justificación por la fe. Entendió que las peregrinaciones, que subir de rodillas por las escaleras, que entrar de rodillas a los templos, que flagelarse, maltratarse o castigar el cuerpo no gana méritos delante de Dios, que el único mérito es el de Cristo y que el único medio de aferrarse a esos méritos es la fe en el Salvador y Redentor. Comprendió que la justificación, el perdón de los pecados, es por la fe en los méritos del Salvador y que Cristo es la única esperanza de salvación del pecador. Al salir de aquella ciudad, expresó ahora un pensamiento muy diferente al que expresó cuando entró en ella. Dijo: «Si el infierno existe en algún lugar, está debajo de Roma, y de él salen todas las inmundicias que se practican en esa ciudad». Hoy bien, podríamos decir lo mismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Si existiera el infierno como los seres humanos lo creen, entonces existiría debajo de los Estados Unidos. Y de allí salen todas las inmundicias que contaminan no solo a esa nación, sino al orbe entero, a todo el planeta. El espiritismo es presentado en estos versículos 13 y 14 de Apocalipsis 13. El poder demoníaco de hacer señales para engañar a los hombres. El espiritismo se está manifestando de manera especial en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí es donde el movimiento de la nueva era ha tenido mayor auge. Allí es donde se estableció en 1966 por Anton LaVey por primera vez en el mundo la Iglesia de Satanás. Allí es donde Aleister Crowley ha realizado sus encuentros espiritistas. Allí es donde multitudes de hombres y mujeres consultan a diario el horóscopo, los astrólogos, donde la hechicería y el espiritismo ha tenido un auge poderoso, donde las enseñanzas de la nueva era, a través de las películas de Hollywood, fluyen a todo el mundo para corromper y contaminar las mentes de los hombres y arrastrarlos al espiritismo. Desde allí se predican las enseñanzas orientales a través de las artes marciales, las creencias en los lamas, el hinduismo, los Hare Krishna, proclamados por el grupo Los Beatles, con su cantante George Harrison. El resurgimiento del paganismo ha tenido su auge especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Unido a ello, allí el protestantismo inició los movimientos carismáticos del tiempo del fin. Aquellos hombres y mujeres traídos como esclavos de África fingieron aceptar el cristianismo, pero ahora hicieron una mezcla entre el culto vudú, sus danzas y tambores, con los cánticos cristianos. Y surgieron movimientos como la celebración o el celebration, que son los movimientos característicos que distinguen a los movimientos carismáticos, tanto católicos como protestantes.
Dentro de los católicos se manifiesta en los movimientos carismáticos marianos, donde se hacen misas de sanación con danzas, palmas y tambores, al estilo pentecostal. Dentro de los pentecostales, los ritmos como el jazz, el rhythm and blues y el mismo rock and roll, originado en los tambores de África y traídos por los esclavos africanos a Norteamérica, han pululado en las iglesias. La introducción de los cánticos populares en los templos, la adoración con tambores, con estrépito, con gritería y con danza, inició en los Estados Unidos de Norteamérica. Las falsas manifestaciones, las creencias del falso don de lenguas, las manifestaciones poderosas de hombres como Benny Hinn, que levantan sus manos y caen 50 o 100 personas, son la manifestación satánica del engaño de los últimos días. No es este el poder del Espíritu Santo. No es este el poder de Dios el que se está manifestando. Recientemente, por ejemplo, Benny Hinn fue descubierto consumiendo opio con algunos de sus compañeros de labores en la predicación en su ministerio evangélico. Sacerdotes católicos romanos han sido descubiertos en Norteamérica en la infracción de la violación al principio divino de respetar la dignidad infantil. La violación de los niños por parte de los sacerdotes católicos romanos en Norteamérica ha disminuido las arcas del romanismo en Norteamérica y ha en alguna forma desenmascarado la realidad del papado. Ahora vemos que esos dos poderes, a pesar de que estos hombres están inmersos en pecados terribles, hundidos en vicios y crímenes atroces, que realmente aún las mismas autoridades terrenales harían bien en juzgarlos, ellos mismos dicen tener el poder del Espíritu de Dios. No podemos ver otra cosa que el cumplimiento de esta profecía. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es el fuego? Representado aquí. En Hechos, el capítulo 2, el versículo 3, vemos cómo se presentó el Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y hablando del ministerio del Señor Jesús, Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, dijo así en Mateo 3:11: Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí entonces vemos en estos dos pasajes, Hechos 2:3 y Mateo 3:11, que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. El hecho de hacer descender fuego a la tierra a la vista de los hombres representa la falsificación de los dones y del poder del Espíritu Santo a través del protestantismo apóstata. Y esto se manifestaría de manera especial en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta profecía se está cumpliendo. Aquí en Mateo 24, versículo 24, el Señor dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros. Si fuera posible, engañarán aún a los escogidos. Estas manifestaciones milagrosas están engañando a los moradores de la tierra. Hombres y mujeres, al ver ese poder sobrenatural que algunos hombres han recibido, dicen como decían de Simón el Mago, Hechos capítulo 8, este es el poder de Dios llamado grande. Cuando realmente, noten ustedes las palabras del apóstol Pedro al hombre que decía ser un mensajero de Dios. A aquel hombre, a quien los hombres de aquella época consideraban llenos del poder de Dios. Notemos la diferencia entre lo que ellos decían y lo que le dijo el apóstol Pedro, al cual oían todos atentamente. Versículo 10 de Hechos 8. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios, o este es el gran poder de Dios. Ahora, este hombre vino, fingió convertirse y se bautizó al ver el poder que acompañaba a los apóstoles. Veamos lo que dice Pedro con relación a Simón. Versículo 18 de Hechos 8. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un hombre que estaba prisionero de Satanás hacía obras milagrosas y la gente decía que era el poder de Dios. Es lo mismo que se está cumpliendo hoy. Aquellas organizaciones que están pisoteando abiertamente los mandamientos de Dios tienen un poder asombroso de hacer milagros. Conocí un caso en Pereira, Colombia. Aquí un hombre tenía un poder asombroso. Según ellos dicen, levantaba paralíticos. Y los periódicos así lo manifestaban. Hablaba en diversas lenguas y otras manifestaciones. A la par, había una banda tenebrosa que atracaba negocios y hasta bancos. Finalmente la banda fue desmantelada y encontraron al jefe. Era el mismo pastor que hacía esos milagros. ¿Era este el poder de Dios? ¿Era el Señor, el fuego del Espíritu Santo, el que se manifestaba allí? No, era parte del cumplimiento de esta profecía. Satanás haciendo bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Estas manifestaciones milagrosas falsas aumentarán. A medida que se acerque la imposición de la marca de la bestia, estas iglesias recibirán más poder de parte de Satanás para arrastrar multitudes que siguen a los hombres por las manifestaciones sobrenaturales que ellos revelan y no por lo que dice la palabra de Dios. En Juan 10:41, el Señor Jesús habló de Juan el Bautista y dijo: a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que él dijo era verdad. El pueblo de Dios no se distinguirá por milagros o manifestaciones sobrenaturales, aunque lo recibirá en el tiempo del fin bajo el poder de la lluvia tardía. Pero la distinción del pueblo remanente es hablar y vivir la verdad como Juan el Bautista. Es presentar claramente el mensaje de Dios e invitar a los pecadores a aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en los Estados Unidos de Norteamérica el poder espiritista aumentará en gran manera, tanto entre los paganos, la nueva era, tanto entre los católicos romanos como entre los protestantes, el falso profeta o la segunda bestia presentada aquí, ya que Estados Unidos es una nación protestante. Ahora, noten lo que dice allí, el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. La bestia que tiene la herida de cuchillo es el papado. Una imagen la podemos ver en un espejo. Cuando nos observamos en un espejo, vemos una imagen. Representa lo que nosotros somos. Una imagen de la bestia es una representación de lo que ha sido el papado. ¿Qué ha sido el papado? Un poder religioso que usó el poder político para imponer sus dogmas y establecer sus creencias y persiguió a aquellos que no aceptaron su doctrina. Es decir, una iglesia que tiene en sus manos el poder del Estado para oprimir, perseguir y matar. Eso es la bestia. La imagen de la bestia será un poder similar. El papado arguye que la Inquisición no era en sí un sistema papal, que la Inquisición no mató ni a un solo creyente, que todos fueron muertos por el poder civil. Pero la Inquisición era el sistema que juzgaba a estos creyentes. Sus juicios eran netamente religiosos en la mayoría de los casos. Eran acusados de herejía los que eran llevados ante el tribunal de la Inquisición. Y el tribunal de la Inquisición decidía quién era hereje y decidía la pena que debía sufrir, la tortura o la muerte. La autoridad civil ejecutaba lo que el poder católico romano le ordenaba. Y así más de 80 millones de cristianos murieron. Esto será repetido por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y ahora apelen al poder civil, al Estado, para imponer sus dogmas y perseguir a los que no acepten sus creencias, los Estados Unidos de Norteamérica habrán levantado la imagen de la bestia. Este hecho se viene cumpliendo desde hace algún tiempo. Los movimientos ecuménicos en los Estados Unidos de Norteamérica han tomado gran auge. El propósito del movimiento ecuménico en Norteamérica es establecer los dogmas y las creencias de las iglesias protestantes en la nación de Norteamérica como una imposición civil. Hay algunos movimientos. Uno de ellos se llama
la Coalición Cristiana. Esta famosa Coalición Cristiana es dirigida por un pastor llamado Pat Robertson, que tomó auge a nivel internacional no hace muchos años al manifestar públicamente su actitud intolerante, consejero principal de George W. Bush. Entonces, escuchando las expresiones del presidente venezolano Hugo Chávez, Pat Robertson públicamente dijo: la única forma de librarnos de Chávez es mandándolo a matar. Públicamente, un hombre que dirige un grupo llamado la Coalición Cristiana no tuvo reparos para que en los medios de comunicación expresara abiertamente su deseo de que asesinaran el gobernante de una nación. Si ese es su propósito, con un político reconocido, con un gobernante de otro país, ¿cuál será su propósito con aquellos que no acepten sus imposiciones y no tengan autoridad política, no tengan reconocimiento internacional? Allí se ve el espíritu de intolerancia que está apoderándose de estos hombres que dirigen a Norteamérica, y cómo esta intolerancia está creciendo constantemente. Arguyen que su propósito es muy elevado. Dicen que su deseo es restaurar los principios morales en los Estados Unidos. Se esconden en causas benéficas como la lucha contra el aborto, la lucha contra el homosexualismo, el ataque al secularismo que está apoderándose de las naciones. Algunos objetivos tal vez plausibles, pero su propósito fundamental es dominar y oprimir las conciencias, restringir la libertad religiosa. Este hombre es uno de los protagonistas de un movimiento que ha tomado gran fuerza en Norteamérica. Se llama ECU. Significa Evangélicos y Católicos Unidos. La inspiración señala que hay un profundo abismo que ha separado a los católicos y los protestantes. Ese abismo empezó a ser cimentado cuando los reformadores del siglo XVI salieron de la iglesia romana con la Biblia en alto y predicando el mensaje de la justificación por la fe. Ambos principios son claramente opuestos al papado. El papado logró establecer un índice de libros prohibidos. Y dentro de los libros prohibidos, en su época de dominio mundial, el papado incluyó la Biblia. Al incluir la Biblia como un libro prohibido, manifestó su enemistad abierta y directa a la palabra de Dios. Después del movimiento de reforma del siglo XVI, el papado se vio obligado a permitir y luego a apoyar la publicación de la Biblia. Segundo aspecto, la justificación por la fe. El papado enseña la salvación por las obras, por los méritos humanos o por la intercesión de santos o aún muertos, cosa contraria a la Biblia. La salvación la presentan las Escrituras únicamente por la fe en los méritos del Señor Jesucristo y como resultado de esa fe en los méritos del Salvador, una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. El papado también se opone a este principio fundamental. Ese abismo es insalvable. El verdadero protestantismo no puede hallar armonía con el papado. No hay puntos de concordancia. Hay oposición en todos los aspectos. La Iglesia de Cristo reconoce a Jesús como la única cabeza de la Iglesia y lo reconoce como la autoridad fundamental y suprema del pueblo de Dios. El papado reconoce al Papa como la cabeza visible de la Iglesia, cosa que un cristiano genuino no puede aceptar. El pueblo de Dios acepta la Biblia como fundamento de su fe y práctica y como la verdad suprema revelada por Dios al hombre. El papado cree en la tradición como un principio fundamental para las creencias y principios que sigue esa organización. Lo iguala a la palabra de Dios, cosa que no está nunca en armonía con la Biblia. El pueblo de Dios cree que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El papado establece al Papa, el sacerdocio y a los muertos como intercesores, algo totalmente opuesto a la palabra de Dios. El pueblo cristiano cree que el perdón de los pecados solo lo concede Jesucristo y que la confesión es solo delante de Dios. El papado enseña que el sacerdote tiene la autoridad para escuchar los pecados de los hombres y mujeres y ha sido uno de los instrumentos más útiles para conocer los secretos de las vidas de hombres, mujeres y familias. De esta manera, en la Edad Media, se descubrió a muchos cristianos. Este instrumento fue utilizado por muchos sacerdotes para abusar de mujeres que contaban sus pasiones y deseos íntimos a hombres corruptos y degradados por la maldad.
Este ha sido uno de los sistemas más terribles. Un libro, se llama así, sería bueno que todo creyente y aún todo católico sincero leyera. Se llama El sacerdote, la mujer y el confesionario. Y allí revela las barbaridades cometidas por medio del sacramento de la confesión. Además, la Iglesia de Dios cree fundamentalmente que el sábado es el día del Señor, el día de reposo sagrado. El papado enseña que el día de guardar es el domingo. Realmente el abismo es insalvable, pero la profecía señala que ese abismo sería traspuesto, que sería puesto a un lado, sería atravesado por el protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica. La inspiración así lo señala. Veamos lo que dice la pluma inspirada con relación a esa creencia. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Aquí vemos con claridad cómo el movimiento ecuménico es un instrumento poderoso para preparar la opresión de la conciencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Los dos errores fundamentales, la inmortalidad del alma y la guarda del domingo, están acercando a los protestantes y a los católicos en Norteamérica. Esta unión ecuménica se utilizará para imponer sus dogmas y creencias sobre el Estado, para exigir al gobierno de Norteamérica que legisle en favor de la imposición de los dogmas católicos. Y esto está ocurriendo. El abismo está siendo atravesado. El protestantismo y el catolicismo están atravesando el abismo para unirse las manos. El movimiento ECU es una manifestación de ello. Evangélicos y católicos unidos se están unificando con el propósito de imponer sus creencias, de lograr a través del voto y de representantes en el Senado de los Estados Unidos y en la Corte Suprema de Norteamérica para que legislen en favor de los dogmas y creencias de estas organizaciones, para que aquellos que no se sometan a sus dogmas, principios y creencias sean oprimidos, maltratados y perseguidos. Eso es precisamente lo que presenta la profecía. Pero hay un aspecto fundamental que será ejercido como la piedra de toque para que aquellos que no se sometan a él sean oprimidos por las autoridades de Norteamérica. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18 dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. El verso 14 dice que manda a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Es decir, aquí está revelando con claridad un poder, una nación, que para legislar debe tener el apoyo de los moradores de la tierra, de los habitantes de esa nación. Una de las maneras de enmendar la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es por referendo nacional. Este puede ser el medio que se utilizará para imponer una enmienda en la Constitución de Norteamérica, para legislar en asuntos religiosos y para establecer la imagen de la bestia. El darle espíritu a la imagen de la bestia es darle vida. Y se le da vida cuando las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica acepten las imposiciones del movimiento ECO, de la coalición cristiana, de la Reforma Nacional y de otros movimientos que están luchando para establecer los dogmas papales.
Aquí habla de que los Estados Unidos será el poder, la nación que impondrá la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La palabra marca en griego, como aparece aquí en Apocalipsis, es charagma. Es un término que aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y 8 de ellas se refiere a la marca de la bestia. Charagma significa una marca impresa con cincel y se refiere a la imposición de un estigma o marca para distinguir que un siervo o animal pertenece a un amo o propietario. Se imponían marcas a los esclavos en el pasado, jeroglíficos, números o letras en la frente o en la mano derecha, para indicar que pertenecían a algo o a alguien. Aquí vemos que el Apocalipsis utiliza símbolos, por ejemplo, corderos y leones para representar a Jesús, y otras figuras literales para representar aspectos espirituales o simbólicos. La charagma o marca, que se utilizaba de manera literal en el pasado, es utilizada aquí de manera simbólica para distinguir al poder que impondrá la marca de la bestia. La bestia es el papado. ¿Cuál es la marca distintiva del poder papal? ¿Qué es lo que distingue a la Iglesia Católica Romana en el aspecto religioso? Daniel capítulo 7, versículo 25 nos responde esta pregunta. Veámoslo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Pensaría en mudar los tiempos y la ley. El papado procuró cambiar la ley de Dios. Pensó en hacerlo. Cuando observamos el libro del Éxodo, el capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Puede usted comparar con el catecismo católico si lo tiene en su casa. Observe los 10 mandamientos en el catecismo. El primer mandamiento en la Biblia, en el verso 3 de Éxodo 20, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento en el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento en la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento en el catecismo dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Notamos que este mandamiento fue eliminado de la ley de Dios por el papado, porque se opone a una de las prácticas más comunes papales: adorar, presentar y deificar imágenes. El tercer mandamiento en la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento en el catecismo dice: santificar las fiestas. Y aquí vemos en la Biblia la orden de santificar ¿qué? Cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El cuarto mandamiento no ordena santificar las fiestas, ordena santificar el sábado, el mandamiento sagrado de Dios. El séptimo día de la semana es el sábado. Es el día de reposo establecido en la creación, según dice aquí en el mismo cuarto mandamiento. Y es el único día sagrado que encontramos en toda la Biblia. No hay ningún cambio en este mandamiento ni en ninguno de los otros, a no ser el cambio que el papado pensó hacer, según la profecía de Daniel 7:25. Cuando preguntamos qué significa santificar las fiestas, el sacerdocio responde: significa santificar los días de los santos, los días sagrados establecidos por la iglesia, y especialmente santificar el domingo. Aquí encontramos
el cambio más abierto y terrible a la ley de Dios, el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel 7:25. Noten ustedes que el sistema papal eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios, versículos 4 al 6, que prohíbe hacer y adorar imágenes. Modificó el cuarto mandamiento, ahora lo llama santificar las fiestas, y lo ubicó de tercero. ¿Cómo suplieron ese vacío? El quinto mandamiento en la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el cuarto mandamiento en el catecismo: honra a padre y madre. El quinto mandamiento que está en la Biblia es honrar a padre y madre, pero es el cuarto en el catecismo. Ahora en la Biblia el sexto dice: no matarás. Ese es el quinto en el catecismo: no matarás. El séptimo en la Biblia es: no cometerás adulterio. En el catecismo, en el sexto dice: no fornicar ni cometer actos impuros. Noten bien que la Biblia dice: no cometerás adulterio. Ahora el término ha sido cambiado para fornicar ni cometer actos impuros. ¿Por qué? Porque el 9º y 10º mandamiento de la Iglesia Católica Romana en el catecismo difieren del 9º y 10º mandamiento en la Biblia. Vamos a verlo. 8º mandamiento en la Biblia: no hurtarás. Ese es el 7º en el catecismo: no robarás. El 9º en la Biblia: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el 8º en el catecismo: no mentirás. Ahora en la Biblia falta uno solo, el 10º. En el catecismo nota usted que faltan dos. ¿Qué dice la Biblia? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el 10º mandamiento, que prohíbe codiciar todo lo que pertenece a nuestro prójimo. Incluye su mujer, sus siervos, sus criadas y su casa. Pero la Iglesia Católica, para suplir el vacío de eliminar el segundo mandamiento, dividió el 10º en dos. Colocó uno: no codiciar la mujer del prójimo, y el otro: no codiciar los bienes ajenos, cuando en la Biblia es uno solo. Esa separación o división del 10º mandamiento es para llenar el vacío del segundo mandamiento eliminado. Pero el ataque directo fue al cuarto mandamiento. En lugar de enseñar el sábado como día de reposo, la Iglesia Católica enseña el domingo como día de reposo. En la antigüedad, el domingo era reconocido como el día del sol. En inglés, por ejemplo, Sunday es el domingo. Sun, sol, day, día, el día del sol. O en alemán es Sonntag, que también significa día del sol. Y el que estableció la guarda del domingo por primera vez se llamó Constantino. Aquel emperador que fingió haber aceptado el cristianismo, pero fue un disfraz político, especialmente para ganar a los cristianos bajo su dominio, autoridad y poder. Así Satanás, por la astucia, hizo lo que no pudo por la persecución. En aquel tiempo, cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos, ellos decían: matadnos, desmenuzadnos, perseguidnos, porque la sangre de los cristianos es semilla. Cuanto más matáis, más somos. Ahora Satanás estableció un plan más sutil y peligroso. Profesó amistarse con el cristianismo, y a través de Constantino el mundo penetró a la iglesia con una capa de religiosidad. Entonces el paganismo y el cristianismo se unieron en una amalgamación satánica, dando origen al catolicismo romano. Y como resultado de esa unión, Constantino ahora estableció el día del sol como el día de reposo. Noten ustedes el decreto establecido por Constantino el 7 de marzo del año 321, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. El primer día de la semana es llamado día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad al cautivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas establecidos en los campos. Notamos que la primera ley dominical tenía una incidencia principal sobre las ciudades. Todos los habitantes de las ciudades debían
obedecer el día del sol. Así se estableció la primera ley dominical. Esto se repetirá en el tiempo del fin. Los Estados Unidos de Norteamérica establecerán una ley dominical obligatoria, haciendo obedecer los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Esta es la marca de la bestia. Aquí notamos entonces que la marca distintiva del poder católico romano es la guarda del domingo. El día venerable del sol, el día del sol pagano, ha sido establecido como el día de reposo para la Iglesia Católica Romana. Monseñor Gibbons se le pregunta, ¿cuál es la señal de autoridad de la Iglesia Católica Romana? Es su autoridad para cambiar el día de reposo. Ustedes no pueden encontrar en la Biblia ninguna evidencia de que Jesucristo o los apóstoles hayan cambiado el día de reposo. Pero dice él, nosotros, la Iglesia Católica Romana, con nuestra autoridad, hemos establecido el domingo como día de reposo. Y los protestantes, obedeciendo el domingo, guardándolo como día de reposo, reconocen nuestra autoridad. Allí él evidencia que es la marca de autoridad de la Iglesia Católica Romana. Ni la Biblia en el Antiguo Testamento, ni la Biblia en el Nuevo Testamento, ni los patriarcas, profetas o apóstoles señalaron un cambio en el día de reposo. El sábado es el día de Jehová desde que el Señor lo estableció en el Edén, como lo ratificó en el Sinaí o como lo reveló en su obediencia aquí en esta tierra. Muchos protestantes, siguiendo los pasos del romanismo, arguyen que Jesús murió para eliminar el sábado como día de reposo y que al resucitar en domingo demostró que el domingo es el día del Señor. Pero las palabras del Nuevo Testamento refutan claramente ese argumento falso. En Lucas 23, 54 al 56 vemos que era el día de la víspera de la Pascua, cuando el Salvador murió, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Aquellas mujeres que habían estado con Jesús en su ministerio, que habían escuchado sus predicaciones, que habían visto sus milagros, que le habían servido y comido con él en la misma mesa, seguían observando el sábado conforme al mandamiento. Esto demuestra que en su ministerio el Señor Jesús nunca enseñó que el sábado debería dejar de guardarse. Algunos arguyen, pero ese pasaje se refiere antes de su muerte, antes de su resurrección. Ya había muerto Jesús. Estamos en el momento en que le estaban sepultando. El pasaje se refiere a un momento después de su muerte. Pero entonces no se refiere a un momento posterior a su resurrección. Fue en su sepultura. Sí, pero el Evangelio de Lucas fue escrito décadas después de la muerte y resurrección del Salvador. Y cuando él lo escribió, Jesús ya había resucitado. Y Lucas sigue diciendo que aquellas mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento. Tenemos muchas más evidencias en el Nuevo Testamento de que el sábado sigue siendo el día de reposo del Señor, el sello del Dios vivo. Hay una contraposición aquí entre el sello de Dios, el sábado del cuarto mandamiento, y la marca de la bestia, el domingo, el día que el papado ha tomado del paganismo y lo ha hecho la marca distintiva del poder papal, la marca de la bestia. La profecía entonces señala que los Estados Unidos de Norteamérica impondrán el domingo como día obligatorio de reposo y harán que aquellos que no obedezcan ese día de reposo sean perseguidos, se les prohíba comprar o vender y finalmente sean muertos. Esto es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Allí el profeta de Patmos nos dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Los que en el suelo norteamericano no se sometan a la autoridad unida del poder papal y del poder protestante, imponiendo sus dogmas en el gobierno, para que esta nación imponga el domingo como día obligatorio de reposo, serán perseguidos y finalmente serán muertos, como dice aquí. Además, hará que todos, incluye niños, pequeños y grandes, adultos, ricos y pobres, poderosos y humildes, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿En qué forma entonces se impone la marca
en la frente o en la mano derecha. La inspiración deja claro este aspecto y nos muestra a qué se refiere en la profecía el profeta de Patmos cuando dice estas palabras. Veámoslo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. Noten bien, aquellos que reconozcan en su mente el domingo como día de reposo reciben la marca de la bestia en la frente. Y aquellos que dejen de trabajar con sus manos en domingo reciben la marca en la mano derecha. Dos tipos de hombres y mujeres que recibirán la marca de la bestia. Unos que lo harán por convicción, los líderes del movimiento, los líderes de las organizaciones que sigan defendiendo el domingo como día de reposo serán marcados en la frente. Pero aquellos que por temor a perder los derechos civiles, por temor a perder el derecho de comprar o vender, por temor a la persecución y la muerte, se sujeten a esas leyes, a esa ley dominical, aceptarán la marca de la bestia en la mano derecha. Y no hay amonestación más terrible en la Biblia que la que da el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a la Iglesia Católica Romana, y a su imagen, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, unidos en puntos de fe común, con el apoyo del poder civil, del poder estatal, para imponer sus dogmas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, acepta el domingo como día de reposo, o en la mano, deja de trabajar en domingo y trabaja en sábado, este también beberá del vino de la ira de Dios. Las 7 postreras plagas que encontramos en Apocalipsis 16. Es la advertencia más terrible en toda la Biblia. Los juicios más espantosos enviados por Dios serán atribuidos, derramados sobre los hombres y mujeres que acepten la marca de la bestia el día domingo como día de reposo, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Se le amonesta que además de ser destruido y aniquilado por las plagas, de sufrir los efectos de las 7 plagas postreras, será despertado después del milenio para ser arrojado en el lago de fuego y azufre y aniquilado completamente. Los hombres y mujeres del planeta nos veremos enfrentados a 2 decretos. Un decreto establecido por los Estados Unidos de Norteamérica en el nuevo continente y por el papado en el viejo mundo, que establece el día domingo como día obligatorio de reposo. Ese decreto incluirá que aquel que no obedezca esta ley perderá los derechos civiles de comprar o vender. No será reconocido más como ciudadano de ninguna nación. No tendrá ningún beneficio civil. Finalmente se confiscarán sus propiedades y luego se atentará contra su vida. O el otro decreto, el decreto del Dios del universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador, que dice que si alguien acepta ese decreto de guardar el domingo como día de reposo, arrojará sobre él las plagas mencionadas en el libro de Apocalipsis 16. Ante estos 2 decretos, los seres humanos tienen que tomar su decisión para vida o muerte eterna, para salvación o condenación. La marca de la bestia, el domingo, o el sello de Dios, el santo sábado. Entre estas 2 leyes, entre estos 2 decretos y entre estos 2 poderes, se decidirá el destino eterno de los seres humanos. Nos corresponde acercarnos a Dios, volvernos al Creador de todas las cosas y entregar nuestra vida a su servicio y volvernos a la obediencia de sus mandamientos para reconocer el sábado como el día de reposo establecido por el Creador. Los pasos hacia la ley dominical se están dando desde años atrás en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un movimiento que se llama Alianza para el Día del Señor. En uno de sus folletos, ellos han publicado su propósito. Dice, primero, preservar el Día del Señor, domingo, para los Estados Unidos. Segundo, obtener una alianza activa en cada estado donde no se haya organizado todavía. Y tercero, inducir al gobierno en general, hasta donde se pueda, a que dé el ejemplo en la observancia del día de reposo. El movimiento en pro de la ley dominical
está avanzando rápidamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos estados en el pasado, desde el siglo XVII, establecieron leyes dominicales. Virginia, Connecticut y Baltimore. Virginia, por ejemplo, estableció una ley dominical que restringía 3 aspectos. Quien infringiera por primera vez el domingo perdía el derecho a comprar y vender por un espacio de tiempo, generalmente una semana. Quien infringía por segunda vez el domingo era azotado públicamente y perdía el derecho a comprar y vender por un periodo de tiempo. Quien infringía el domingo por tercera vez era penado con la muerte. Ya los Estados Unidos de Norteamérica tienen experiencia en leyes dominicales opresivas que impiden el comprar y vender y que finalmente penan con la muerte a los que no se sujeten a estas leyes. En los años de 1888 y 1889, los Estados Unidos de Norteamérica consideraron en su Senado la posibilidad de establecer una ley dominical. El 21 de mayo de 1888, el senador H. Blair, un senador del estado de New Hampshire, proclamó y propuso una ley dominical. Una ley para restringir la degradación que ya se estaba empezando a manifestar, para acercar a la nación a Dios, para unir a las familias, para que las familias adoraran unidas al Creador en el día del Señor, entre comillas, para él el domingo. Esta ley fue detenida. No era el momento todavía, pero esta ley finalmente se establecerá. En los Estados Unidos, la degradación moral está aterrando a hombres y mujeres piadosos. Algunos sinceramente piadosos, otros con apariencia de piedad, pero sin el poder de ella. Entonces, esta degradación moral se arguye como un argumento poderoso para unificar a las iglesias y restaurar las familias norteamericanas. Muchos de ellos, al ver la crisis económica por la cual ha atravesado los Estados Unidos, dicen que Norteamérica no volverá a ser la nación poderosa que fue en el pasado hasta que las familias sean restauradas, hasta que los padres se restauren con sus hijos. Se necesita, por lo tanto, un día en que la familia americana se reúna como familia, en la cual los hijos compartan con sus padres, en la cual las familias adoren juntos y culminan diciendo: ese día es el domingo. La ley dominical avanza rápidamente. La marca de la bestia será prontamente establecida en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué ocurrirá cuando se establezca allí? Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Pronto veremos el cumplimiento de esta profecía. La marca de la bestia no es un microchip, no es el código de barras, es la guarda obligatoria del domingo. Estados Unidos hará que se adore al papado. Adorar proviene del verbo griego kuneo, que significa dar un beso, y tiene una connotación de rendir homenaje, tributar culto, adorar u obedecer. Entonces, los Estados Unidos harán que el mundo obedezca al papado. Ya los presidentes de los Estados Unidos, desde Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, se han acercado al papado de una manera asombrosa. Algunos de ellos, al ver a los papas que los visitan, por ejemplo George Bush hijo, George W. Bush, al ver a Ratzinger, escribió o publicó un artículo en el cual dice: vi los ojos de Dios, una blasfemia abierta y directa. Ustedes pudieron ver tal vez aquella noticia en la cual, en la muerte de Carlos Boctila, Juan Pablo II, Bill Clinton y George Bush padre e hijo, junto con sus esposas, fueron y se arrodillaron ante el cadáver de Juan Pablo II. Este acontecimiento demuestra pálidamente un resumen de lo que está ocurriendo en Norteamérica. El papado está recuperando su hegemonía perdida en los Estados Unidos y pronto lo dominará completamente. Cuando esto ocurra, la ley dominical será establecida y las penas más terribles se infligirán sobre los hijos de Dios. Tiempos de apuro y angustia esperan al pueblo del Señor.
Las leyes de Estados Unidos se imitarán en todas las naciones del mundo y los hijos de Dios serán perseguidos y oprimidos. En ese tiempo necesitamos una experiencia espiritual que debemos empezar a adquirir desde hoy mismo. Necesitamos una fe que hoy por hoy no poseemos. Una fe que soporte el hambre, la demora y el cansancio. Una fe capaz de soportar los ataques más terribles. Una fe que no desmaye ante nada ni ante nadie. Que cual Pablo podamos decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el amor de Jesús debemos obtener el poder para enfrentar al papado. En el amor de Jesús debemos obtener el poder para vencernos a nosotros mismos. En el poder de Jesús debemos obtener la gracia suficiente para obedecer la ley de Dios y mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, que observas esta información, tal vez conozcas algo de lo que hemos leído. Tal vez para ti sea la primera vez que escuchas este mensaje. En cualquiera de las dos circunstancias, Dios te está haciendo escuchar este mensaje para comprender la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y la necesidad de buscar a Dios fervientemente y de todo corazón. Estamos en el tiempo final de la historia de la humanidad, cuando el destino de los seres humanos está decidiéndose para vida o muerte eterna. En este momento, más que en cualquier otro, debemos prestar atención a los llamados y apelos de la palabra del Señor. El profeta Elías hizo un llamado a Israel en los días de más terrible apostasía y dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Apreciado niño, apreciado joven, apreciada señorita, señor, señora, o apreciado anciano o anciana que observa esta información. Tal vez has escuchado este mensaje, estás convencido de él, tal vez años atrás lo reconoces, pero no has tomado una decisión en armonía con la solemnidad, la contundencia y la importancia del tiempo que estamos viviendo. Es el momento de volverse a Dios. Es el momento de reaccionar sinceramente, de apartarse de las cosas terrenas, de dejar el orgullo, la vanidad y la arrogancia humana, de humillarse delante de Dios, de no buscar destacarnos, de no buscar gloria humana o poder terrenal, de no buscar tesoros o riquezas en este mundo. El Salvador dijo: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder el alma? Es el momento de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán en añadidura. Jesús es el inicio del reino de Dios, el reino de la gracia que empieza en la transformación del corazón y en la preparación del alma para el reino de Dios ya ha empezado. Su justicia es la justicia de Cristo. Jesús quiere darte una nueva experiencia, quiere perdonar tus pecados, quiere hacerte comprender su verdad, quiere darte el poder para vencer las tentaciones que te han dominado, para romper las cadenas que te han atado. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te invito a la libertad en Cristo Jesús, la libertad que solo en Él se puede hallar, la libertad que el perdón de los pecados da al ser humano, la libertad para vivir en la ley de la libertad, en la obediencia a los principios de la ley de Dios, para que se pueda cumplir en ti aquellos pasajes maravillosos de los cantores y poetas de Israel que dijeron: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Ojalá miraras tú mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Hay un grupo de fieles que saldrá victorioso contra la bestia, contra su imagen, contra su marca, contra su nombre y contra el número de su nombre. El Vicarious Filii Dei nos demuestra cómo el papado lleva en su insignia, en su corona, en su tiara papal, esta insignia que representa en números romanos el 666. Dios tendrá un grupo de fieles que saldrá victorioso de estos poderes, y los vio allí, victoriosos y gloriosos, en Apocalipsis 14:12, diciendo: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
En el verso 1, el Señor los muestra en el monte de Sión con el Cordero, siendo los 144,000, teniendo las arpas de Dios y cantando, según Apocalipsis 15, un cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. Que Dios te ayude para estar allí, de pie en el monte de Sión con el Salvador, y para estar entre aquellos que le servirán por la bendita eternidad. Que esa sea tu